¿Y si una pequeña planta acuática, utilizada desde hace siglos en la medicina ayurvédica, pudiera ayudarnos a entender mejor cómo cuidamos la memoria, la concentración y la claridad mental? Hoy hablamos de la Bacopa Monnieri, una planta que se ha ganado un lugar especial en el mundo de los suplementos naturales y los nootrópicos. Y no es casualidad. Cada vez más personas buscan alternativas para rendir mejor, estudiar con más foco, gestionar el estrés o simplemente sentirse mentalmente más despiertas. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿La Bacopa Monnieri funciona de verdad o es solo otra moda del mercado de los suplementos? En este vídeo vamos a ver qué es exactamente la Bacopa Monnieri, para qué sirve, cuáles son sus propiedades más interesantes, qué beneficios se le atribuyen y, muy importante, cuáles son las contraindicaciones de la Bacopa Monnieri que deberías conocer antes de tomarla. Porque una planta puede ser natural, sí, pero eso no significa que sea adecuada para todo el mundo. ¿Qué es la Bacopa Monnieri? La Bacopa Monnieri es una planta herbácea que crece en zonas húmedas y pantanosas, especialmente en regiones de la India y otras zonas tropicales. También se conoce como Brahmi, aunque conviene tener cuidado con este nombre, porque en algunas tradiciones también se usa para referirse a otras plantas. Durante siglos, la Bacopa Monnieri ha formado parte de la medicina ayurvédica, donde se ha utilizado tradicionalmente como apoyo para la memoria, el aprendizaje, la calma mental y el equilibrio del sistema nervioso. Lo curioso es que con el paso del tiempo, esta planta ha pasado de los textos tradicionales a los laboratorios modernos. Hoy se estudia por su posible relación con la función cognitiva, la memoria y la respuesta al estrés. Por eso se ha vuelto tan popular en el mundo de los suplementos. Muchas personas la buscan como un nootrópico natural, es decir, como una sustancia que podría ayudar al rendimiento mental. Pero es importante decirlo desde el principio. La Bacopa Monnieri no es una pastilla mágica, no convierte a nadie en un genio de la noche a la mañana, y sus efectos pueden variar bastante de una persona a otra. ¿Para qué sirve la Bacopa Monnieri? Cuando alguien busca ¿para qué sirve la Bacopa Monnieri?, normalmente espera una respuesta sencilla. Y la respuesta más habitual es esta. Se utiliza sobre todo como apoyo para la memoria, la concentración y el aprendizaje. Algunos estudios en humanos han observado posibles mejoras en ciertos aspectos de la memoria, especialmente en la capacidad para recordar información después de un tiempo. Esto la hace interesante para estudiantes, personas con trabajos exigentes o cualquiera que quiera cuidar su rendimiento cognitivo. Pero hay un matiz importante. No hablamos de un efecto inmediato como el de tomarse un café. La Bacopa Monnieri suele estudiarse en periodos de varias semanas. Es decir, si tiene algún efecto, normalmente se espera que sea progresivo, no instantáneo. También se ha investigado por su posible papel en la reducción del estrés y la ansiedad leve. En la tradición ayurvédica se la ha considerado una planta que ayuda a calmar la mente, y algunas investigaciones apuntan a que podría influir en sistemas relacionados con la relajación y el equilibrio emocional. Ahora bien, hay que ser prudentes. Los beneficios de la Bacopa Monnieri no están garantizados para todo el mundo. Hay personas que pueden notar cambios, otras que apenas perciben nada, y otras a las que simplemente no les sienta bien. Por eso, lo más sensato es verla como una herramienta potencial dentro de un estilo de vida saludable, no como una solución única. Si duermes mal, comes fatal, vives con estrés permanente y no descansas nunca, ningún suplemento va a compensar todo eso. Propiedades de la Bacopa Monnieri. Las principales propiedades de la Bacopa Monnieri se atribuyen a unos compuestos llamados bacósidos. Estos son saponinas triterpénicas que se consideran algunos de los componentes más activos de la planta. Dicho de forma sencilla, los bacósidos son una de las razones por las que la Bacopa Monnieri interesa tanto a los investigadores. ¿Y qué podrían hacer? Se cree que podrían influir en procesos relacionados con la comunicación entre neuronas, la protección frente al estrés oxidativo y ciertos mecanismos vinculados a la memoria y el aprendizaje. Una de las propiedades más mencionadas de la Bacopa Monnieri es su posible acción antioxidante. El cerebro consume mucha energía y es especialmente sensible al daño oxidativo, así que cualquier compuesto que ayude a proteger las células frente a ese desgaste despierta mucho interés. También se habla de sus posibles propiedades neuroprotectoras. Esto no significa que cure enfermedades neurológicas ni que prevenga por sí sola el deterioro cognitivo. Significa que, en estudios preliminares y modelos de investigación, se han observado mecanismos que podrían estar relacionados con la protección de las células nerviosas. Otra propiedad interesante es su perfil adaptógeno.
Un adaptógeno es una sustancia que podría ayudar al organismo a adaptarse mejor al estrés. En el caso de la Bacopa Monieri se la suele asociar con una sensación de calma mental, sin que eso implique necesariamente sedación fuerte. Y aquí está una de las claves. La Bacopa Monieri resulta interesante porque combina dos ideas que a mucha gente le atraen. Por un lado, apoyo cognitivo. Por otro, calma. Es decir, no se presenta como un estimulante agresivo, sino como una planta que podría ayudar a pensar con más claridad desde un estado más equilibrado. Pero de nuevo, podría es la palabra importante. La evidencia científica es prometedora en algunos aspectos, especialmente en memoria, pero todavía no permite hacer afirmaciones absolutas. Contraindicaciones de Bacopa Monieri. Ahora llegamos a una parte fundamental: las contraindicaciones de Bacopa Monieri. Que algo sea natural no significa que sea inocuo, y aunque la Bacopa Monieri suele considerarse bien tolerada en muchas personas, puede provocar efectos secundarios. Los más comunes son digestivos: náuseas, molestias abdominales, diarrea, gases o aumento de las deposiciones. En algunas personas también puede causar somnolencia, fatiga, dolor de cabeza, sequedad de boca o mareo. Por eso, si alguien empieza a tomar Bacopa Monieri y nota que le sienta mal, lo más sensato es parar y consultar con un profesional sanitario. También hay que tener cuidado si se toman medicamentos. La Bacopa Monieri podría interactuar con fármacos que afectan al sistema nervioso, medicamentos con efecto sedante, tratamientos relacionados con la acetilcolina o fármacos que se metabolizan por ciertas enzimas hepáticas. Además, se recomienda especial prudencia en personas con problemas tiroideos, ya que algunos datos sugieren que podría influir en hormonas tiroideas. También deberían consultar antes las personas con enfermedades crónicas, problemas gastrointestinales importantes, asma, EPOC, bradicardia o tratamientos médicos complejos. En embarazo y lactancia, lo mejor es evitar la salvoindicación profesional, porque no hay suficiente información sólida sobre su seguridad en esas etapas. Y otro punto que muchas veces se olvida: la calidad del suplemento importa. No todos los extractos de Bacopa Monieri son iguales. Algunos están estandarizados en bacósidos y otros no. Además, como ocurre con otros productos herbales, puede haber problemas de contaminación o diferencias importantes entre marcas. Así que, si alguien se plantea tomarla, debería elegir productos de calidad, revisar bien la etiqueta y, sobre todo, consultar con un profesional sanitario si toma medicación o tiene cualquier condición médica. En conclusión, la Bacopa Monieri es una planta fascinante. Tiene una larga historia de uso tradicional, se ha hecho muy popular como nootrópico natural y la ciencia está investigando sus posibles beneficios para la memoria, el aprendizaje, la concentración y la gestión del estrés. Sus propiedades se relacionan especialmente con los bacósidos, unos compuestos que podrían participar en mecanismos antioxidantes, neuroprotectores y de apoyo a la función cerebral. Pero la idea más importante es esta: la Bacopa Monieri no es magia. No sustituye el sueño, no reemplaza una buena alimentación, no compensa una vida desordenada y no debe utilizarse como tratamiento para enfermedades sin supervisión médica. Puede ser una planta interesante y prometedora, sí, pero debe usarse con cabeza, con información y con prudencia. Porque cuando hablamos de cuidar el cerebro, no se trata de buscar atajos milagrosos, sino de construir hábitos inteligentes. Y quizá ahí está la verdadera lección de la Bacopa Monieri. La claridad mental no empieza en un suplemento, empieza en cómo cuidamos cada día nuestro cuerpo y nuestra mente.